Ya ahora sí, profe. Perfecto, gracias. Muy bien. El tema entonces que nos toca trabajar esta semana se llama afectividad y voluntad. La afectividad tiene que ver bastante con, como ven el grafiquito, con las emociones, las pasiones y los sentimientos, ¿no es cierto? Y tal vez un poquito más con el estado de ánimo en el cual nos encontremos, ¿no? Porque no es lo mismo estudiar entusiasta, con todas las ganas posibles, que estudiar sin ganas, desmotivado, ¿no? Entonces utilizamos esta palabra, desmotivado, ¿no? Desganado, sin falta de voluntad. Entonces hoy día vamos a entender un poco, primero, qué es la afectividad, cómo se relaciona esto con los factores de la personalidad y después vamos a analizar un poco qué es la voluntad y cómo se relaciona esta con la motivación, ¿no? ¿Cuál es más fuerte? ¿Cuál es más intenso? Y esas cosas. Entonces, hoy día vamos a trabajar el tema de afectividad y voluntad. Y la afectividad tiene que ver bastante con los sentimientos que tienen los seres humanos, con las pasiones y con las emociones. Y la voluntad o el acto volitivo tiene que ver con la intención con que utilizamos esta situación. Muy bien, vamos a empezar entonces afectividad y voluntad. ¿Ya? Entonces, empezamos con el primer concepto. ¿Qué cosa es la afectividad? La afectividad es un proceso psicológico que resulta de la correspondencia o no de las necesidades del sujeto con su entorno, originando en el sujeto, en el individuo, en la persona, diversas reacciones que pueden ser favorables o pueden ser desfavorables, las cuales se expresan en estados de afectación, o sea, cuánto te afecta o cuánto no te afecta, como son las emociones, los sentimientos, el estado de ánimo que les decía y las pasiones. ¿Sí? Entonces, decimos que la afectividad son procesos psíquicos afectivos, es porque, córtalo, porque ocurren en el cerebro. Es un reflejo de la realidad que se produce en esta, ¿no es cierto? Que se produce en el cerebro. Entonces podemos decir que la afectividad eh, va a hacer que nos conmocione, nos va a conmover, ¿no es cierto? Eso quiere decir que nos va a afectar, pues, o sea, va a alterar mi personalidad, ¿no es cierto? Solo que esta situación que va a alterar va a tener obviamente diferentes comportamientos de acuerdo a la persona, de acuerdo a la personalidad, de acuerdo al temperamento que tenga la persona o el individuo que le vaya a afectar. Por ejemplo, si nosotros ahorita tenemos, que Dios no quiera, un movimiento sísmico, por ejemplo, ¿no? Empieza a temblar la tierra, ¿no? Hay algunas personas que se van a sentir pues afectadas tremendamente, van a gritar, wow, van a escapar, van a salir corriendo por la puerta y hay otras personas que lo van a tomar como si fuera un movimiento más, ¿no? Van a pensar, bueno, el movimiento está ahí, sí, y bueno, esperaremos que pase, ¿no? Esperaremos que no se caiga el edificio. Entonces, esta situación, como se están dando cuenta, tiene un origen externo, tiene un origen externo. Y este depende, pues, también, como te has dado cuenta, de tu estado de ánimo, de tu estado de ánimo, ¿no? Es importante esa situación. Entonces, también dice que es una cualidad del ser psíquico que caracteriza por la capacidad del sujeto de experimentar íntimamente las realidades exteriores y de experimentarse a sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser una situación de origen externo que depende de tu estado de ánimo, ¿no? Si estás tú alegre, si estás triste, ¿no?
Eh, por ejemplo, si tú has sido, no sé, digamos, has tenido un buen desayuno, ¿no? Estás feliz porque has comido bien, ¿no? O, por ejemplo, tu estado de afectividad cuando, digamos, ves el Face y has puesto una fotito bien bonita y tu pareja, pues, ni siquiera le ha puesto un like. Entonces, esas situaciones son externas y te afectan, pues te afectan, ¿no? Y de ahí viene la palabra afectividad, porque te afecta, ¿no? Pero como te has dado cuenta, el origen es externo, ¿no? Eh, Algunas veces, por ejemplo, dice acá al final, dice, la naturaleza de la afectividad consiste pues en convertir toda relación en experiencias internas, en hacerlas como tus vivencias. Su finalidad es dotar de significado personal a los propios contenidos de la experiencia. Por ejemplo, te doy un pequeño ejemplito, por ejemplo, hoy día sabes que ya hay una fecha para dar el examen de admisión. Entonces dices, ya, bueno, ya sé que va a ser el día 29 de noviembre el examen. Entonces me voy a preparar para ese objetivo. Desde mañana me voy a levantar temprano, voy a levantarme a las 5 de la mañana, antes de ponerme a estudiar voy a salir a correr, voy a entrar a la ducha, una ducha fría, fresca, me voy a sentar a la mesa de estudio y me voy a poner a estudiar. Entonces, mira, todos esos comportamientos que están haciendo de que tú te decidas a hacer una cosa, ¿no? Pero ¿qué pasa en esta situación? Está empezando la mañana y estás saludando a tu mamá y ves que está peleando con tu papá, ¿no? Están ahí discutiendo, hablando de cosas de la economía que no está alcanzando y que mira, tu hijo ni siquiera está ahorita ingresado y mira, no está invertido tanto en él. Y entonces esas cosas, uy, te impactan, te afectan, te empiezan a golpear. Y entonces eso te puede afectar de manera positiva o de manera negativa, dependiendo de la personalidad, del temperamento, del carácter que tú tengas, ¿no? Hay algunas personas que van a decirte, sí, soy un inútil, no sirvo para estudiar, me dedicaré a otra cosa, ¿no? En cambio, otros van a decir, no, yo les voy a demostrar que esta vez sí voy a hacerlo bien. Cada uno va a presentar diferentes actitudes de acuerdo a cómo le afecta esta situación, a cómo le conmueve, a cómo le va a conmocionar esta situación que esté experimentando, y eso lo va a hacer propio, como parte de su vivencia. Y en algún momento, cuando vuelva a pasar algo parecido, va a saber cómo responder, ¿sí? Entonces, eh, como te has dado cuenta, este es un proceso psíquico que tiene este origen externo y que obviamente tiene ciertos estímulos que pueden ser, como en este caso que estoy planteando, una situación desagradable, ¿no? Como también va a haber otras situaciones agradables, en donde tu mamá te va a levantar, te va a esperar con tu desayuno, te va a decir, hijito, hoy día vas a estudiar, hoy día vamos a emprender un nuevo reto. Entusiasmado, pues vienes, tú estás feliz y te pones a estudiar, ¿no? Entonces, esa afectividad es lo que nosotros quisiéramos que siempre sea. Es para una hora, ese tema que te he dejado. Te habrá dicho que lo cambies, Alejandro. Aló, se ha cortado, creo. Eh, Continuamos entonces. Entonces yo les decía que la afectividad también es la relación de correspondencia, es la relación de correspondencia o no entre lo que, lo que se da en el medio ambiente y lo que tú necesitas, ¿no? Entre lo que estás viviendo, te decía, y lo que tú estás sintiendo, ¿no?
Entonces, si tú le das una especie de situaciones que lo va a aceptar, entonces esas situaciones van a ser agradables, ¿no? Pero si le vas a dar una situación en la cual no lo va a aceptar, entonces esa situación va a ser del todo desagradable, ¿no? Del todo desagradable. Ahora, vamos a ver algunas características de esta. ¿Cuáles son las características? Acá presentamos las características de la afectividad: intimidad, polaridad, profundidad, intensidad, amplitud y nivel. Cada una de ellas está de alguna otra forma relacionada con los procesos que tú experimentas o vivencias al momento de pasar por esta, porque estas van a exteriorizarse, estas van a salir, ¿no? Vamos a empezar primero, por ejemplo, con la intimidad. ¿Qué cosa es la intimidad? La intimidad es el modo personal de cómo un individuo experimenta un estado afectivo, ¿no es cierto? La intimidad es el modo personal de cómo un individuo experimenta un estado afectivo. Por ejemplo, cuando una persona ve una película, ¿no? Que es dramática, que mucha, todo es sufrimiento, dolor, entonces estas personas van a tender pues, a llorar, ¿no? Con el sufrimiento, se van a condoler con esta persona. Entonces se van a un poco reconocer con esta persona y eso va a representar la intimidad de la afectividad, ¿sí? La segunda se llama la polaridad. ¿Qué cosa es la polaridad? Son los procesos afectivos que oscilan entre dos polos siempre. La polaridad viene de polos, pues, ¿no es cierto? Viene de polos. La polaridad viene de polo. La polaridad viene de polo, recuerda esa situación. Esa polaridad que nosotros decimos, esa polaridad que nosotros decimos, es ese contraste entre dos polos opuestos, uno positivo y el otro negativo, entre una situación que es agradable y la otra situación que es totalmente desagradable, ¿sí? Por ejemplo, habla de un ejemplito acá que hay sobre el cumpleaños, ¿no? Hay algunas personas que nos alegramos por la presencia de algunos amigos o por la situación de estar con nuestros padres, ¿no? En cambio, hay otras personas que, bueno, pues es un día más para ellos y no les afecta de manera directa esta situación, ¿no? La polaridad tiene que ver con esas dos situaciones, ¿no? Hay una situación en la cual va a sentir alegría o va a sentir tristeza. La profundidad, ¿qué cosa es la profundidad? Es el grado de significación que alcanza la experiencia afectiva de un individuo, ¿no? La profundidad, ¿de dónde viene la palabra profundidad? Viene de profundo, ¿no es cierto? De cuán profundo te afecta esta situación. Esa profundidad se interpreta como ese grado de significación que alcanza la experiencia afectiva de un individuo, por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, el hecho de valorar el afecto que le tienes a tus padres comparado con el afecto que le tienes a un amigo. Tú le das la profundidad dependiendo de lo que has vivido con estas personas, de a quién más le tienes amor, a quién más le tienes cariño, ¿no? Esa intensidad que le va a dar, esa profundidad que le va a dar, es ese grado de significación, ¿no? Entonces, ahora, la intensidad, ¿qué es la intensidad? Se refiere a la magnitud de la vivencia afectiva, ¿sí? Expresada en reacciones fisiológicas. Esta intensidad se va a dar, por ejemplo, en algunas personas de manera exteriorizada, ¿no? Si, por ejemplo, tú a mí este, conmigo hacemos una broma o digamos, tal vez llega a ser una burla de mi persona, pues yo no me voy a sonrojar, ¿no? No me voy a avergonzar de esa situación. Pero si tú le digas, digamos, tú le dices a otra persona, es muy posible que esta persona sí se ruborice,
Entonces, ese rubor se va a mostrar automáticamente en la tez que ella, peor si es que es blanquita. Entonces, va a empezarse a sonrojarse, se va a empezar a sudar, va a empezar a ponerse nervioso. Entonces, la intensidad depende también de cada una de las personas que van a experimentar esta afectividad, ¿no? La amplitud indica cómo los procesos afectivos comprometen a, toda la, a toda la personalidad del individuo, ¿no? No solamente a un factor, sino a todas las situaciones, ¿no? Agarras, empiezas a ponerte nervioso, te desesperas, te falta la respiración, algunas personas hasta se desmayan. En el caso de un examen de admisión, la experiencia es todavía más fuerte, más intensa. En cambio, para otros es normal, ¿no? Se levantan como si fuera un día común y corriente, van a dar su examen. Entonces, esa amplitud es también cómo esto pasa, estos factores alteran todo tu comportamiento, todo el comportamiento. Y el nivel expresa el grado de valoración, tanto social, que puede adquirir una experiencia afectiva dependiendo del grado o de la orientación moral con la que tú ves, ¿no? Como te has dado cuenta, hay algunas cosas que tú las tomas a la ligera y hay otras personas que no la van a tomar a la ligera porque ellos tienen diferentes situaciones morales que han aprendido o que son propias del entorno social con los cuales han vivido, ¿no? Que han sido formados en casa o han sido formados en el colegio, en esos aspectos, ¿sí? Entonces, haciendo un pequeño repaso, ¿qué cosa es la intimidad? La intimidad es lo que cada uno vivencia, de cómo vivencia, cómo vive su afectividad, cada uno a su manera, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros, les decía, vivencia sus afectos a su manera. Nosotros, por ejemplo, podemos llorar por una película y otros se pueden estar riendo, ¿no? De cómo ha podido morir una persona, ¿no? La otra situación es la polaridad. La polaridad, hemos dicho que es la situación en la cual oscila entre dos polos totalmente opuestos, ¿no es cierto? Entre dos polos totalmente opuestos, ¿sí? Entonces, esta situación puede darse, por ejemplo, entre una situación de alegría o de tristeza, entre una situación agradable o desagradable, ¿sí? Pero obvio, acasito ten un poco de cuidado. Las situaciones no son totalmente rápidas, ¿no? No se dan de manera directa, automática, ¿no? No, estoy caminando hoy día, entonces estoy saliendo alegre y terminando de abrir la puerta ya estoy triste. No se da así, ¿no? Obviamente esto es un cambio gradual que se da, ¿no? No es drástico ni rápido, sino estas etapas son de manera gradual, ¿sí? De manera gradual, ¿sí? Vamos a lo que es la profundidad. La profundidad es la valoración personal que le damos a nuestros afectos, ¿sí? La profundidad es esa valoración personal que le damos a nuestros afectos, ¿sí? Es cómo yo vivencio mis afectos, o sea, los significados que yo le doy a la vivencia eh, que estoy, que estoy ahorita experimentando, ¿no? Eh, un ejemplito te voy a dar. El día 29 que va a ser el examen, yo el día lunes voy a salir a la calle, ¿no? Porque voy a estar obviamente de descanso, voy a estar descansando y me voy a encontrar tal vez con alguno de ustedes y gracias a Dios o gracias al esfuerzo tuyo, pues vas a ingresar, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar y tú vas a decir, profe, ingresé, pucha, yo voy a estar feliz, de hecho voy a estar feliz, ¿no? Porque también tu alegría, tu logro es mi logro también, ¿no? Pero tú tienes pues un grado de valoración más fuerte por ese esfuerzo que tú has realizado comparado con el grado de valoración que yo le estoy dando a tu ingreso. No va a ser lo mío, ¿no? Porque yo
Obviamente voy a estar feliz, pero en un grado diferente al que tú vas a estar feliz. Ese es, por ejemplo, un ejemplo claro de la profundidad con que tú le das la valoración a las cosas, ¿no? En cambio, la intensidad son cambios biológicos cuando experimentamos los afectos. La amplitud son, estas situaciones se comprometen a toda nuestra personalidad, ¿no? Entonces tú te puedes dar cuenta que una persona está alegre, ¿no? Que una persona está feliz cuando está experimentando algo, alguna situación. Esto pasa en muchos de ustedes, ¿no? Que vienen a veces a las clases. Bueno, no voy a hablar de ustedes, voy a hablar de nosotros, los profesores, ¿no? Que a veces venimos con nuestra cara de palo, renegando, porque no estamos bien, ¿no? Tal vez por ahí hemos peleado con alguien o no nos ha ido bien. eh, Hay algunas cosas que ustedes no ven, ¿no? Desde afuera, desde adentro, disculpen, y nosotros, y a nosotros nos pasa. Por ejemplo, un día yo salgo temprano, 6:30 de la mañana, para llegar a la academia a las 7 en punto, y esta hora estoy pasando por la Avenida La Cultura y estoy con una ropa bien planchadita, limpiecita, ¿no? Ese día todavía se me ocurre utilizar camisita blanca, ¿no? Un pantalón un poco brilloso, ¿no? Estaba bien, ahí estaba recontra cómodo, feliz, 6:30. Dije, por primera vez no voy a llegar tarde a la academia, ¿no? Y en eso pasa un carro y ¡pum! Me salpica toditita el agua, los charcos de agua de los baches en los carros, ¿no? Pucha, yo enojado, pues tengo que volver a mi casa a cambiarme, no voy a ir así pues a la academia a trabajar, entonces tengo que volver a cambiarme. Mientras plancho, arreglo mi camisa, este, se acerca la dueña de casa, me cobra el agua, la luz, no me han pagado en la academia. Entonces empezamos a discutir y con ese enojo pues voy y me subo a una combi, a un bus, y este bus me lleva a la academia, y obviamente estoy entrando tarde, estoy entrando enojado, y entonces eso yo lo puedo exteriorizar con mis alumnos, ¿no? Eso podríamos decir que es la intensidad. Y como te has dado cuenta, tú te das cuenta pues de eso, ¿no? Te das cuenta de eso, ¿no? En algunas personas, por ejemplo, eh, están llorando, ¿no? Cuando empiezan a desesperarse por las notas que no, estás estudia y estudia y estudia y no se exterioriza eso pues en las notas, ¿no? Entonces, ¿qué dices? ¿Qué está pasando? Te sientes frustrada y te pones a llorar, otros se enojan, ¿no? Entonces eso se ve, ¿no? Porque todo eso podemos verlo en, en las actitudes que tú muestras, ¿no? Eso representaría la amplitud. Y por último, el nivel, que vuelvo a insistir, el nivel tiene que ver con los valores sociales que juzgan o critican esos afectos, ¿no? Algunos te dirán, este es un llorón, este es un cobarde que está llorando de todo se queja, y otros se burlarán de ti, ¿no? Hay veces, muchas veces la gente hace leña del árbol caído, ¿no? Entonces, esas situaciones tú las experimentas a nivel intersocial. Pues hay veces en la clase viene un alumno y te dice, ay, trabaja, pues, dicta, entra al curso, pues ya es hora que empieces a trabajar. Entonces, esas situaciones se muestran, como te has dado cuenta, se pueden exteriorizar. Esas son las características entonces que tiene la afectividad, la intimidad, la polaridad, la profundidad, la intensidad, la amplitud y el nivel. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la afectividad, no? ¿Cuáles, ¿Cuáles son las cosas que podían afectar en tus situaciones? Dice, primero son estados que no aparecen como consecuencia de las necesidades, no es parte de las necesidades, o sea que estas situaciones no las va a exteriorizar el organismo. Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, ¿no?
Entonces, desde un punto de vista fisiológico, se manifiestan, pero no lo producen, no es porque yo lo quiero hacer, sino son un producto de algo que me ha afectado, de una situación externa con la que he vivido, ¿no? Lo segundo es producir selectividad sobre ciertos estímulos. Y como fenómenos subjetivos dificulta su estudio, ¿no? Entonces no podemos decir a ciencia cierta que por una situación, digamos, el sismo, por ejemplo, o el ingreso a la universidad, por ejemplo, o los problemas que tienes en casa, tú te vas a comportar así, así te van a afectar. No podemos esquematizar de manera a ciencia cierta que esto va a pasar producto de esta situación, no, ya que cada personalidad, cada persona tiene un diferente carácter, temperamento, tiene diferentes grados de intensidad con que llevan estos problemas, estos asuntos. Entonces no podemos decir a ciencia cierta esto es lo que va a pasar. Y los sentimientos poseen una función activadora del organismo, pero si la activación es muy intensa, puede llegar a desestructurar la conducta del sujeto. Además, es importante considerar que se trata de estados que se manifiestan por tres distintos tipos de respuesta. Primero, el grado de la conducta externa, ¿no es cierto? Segundo, la manifestación psicofisiológica. Y tercero, las respuestas cognitivas. La conducta externa puede ser, por ejemplo, que tú estás concentrado y el profesor agarra y lanza un librazo, ¿no?, a alguien, pues tú vas a reaccionar, te va a afectar, te va a conmover de una situación y a otros les va a componer de otra situación, ¿no? Y esas situaciones las vas a manifestar, por ejemplo, como, por ejemplo, se te va a erizar los pelitos, se te van a poner los pelitos de punta, otros se van a sonrojar, otros les va a faltar la respiración. Entonces, esas manifestaciones son psicológicas y fisiológicas porque hay sudoración, hay los pelitos que se erizan, entonces hay comportamientos que se mezclan en esta situación, ¿no? Esas son las funciones de la afectividad. Vamos a los tres elementos, bueno, vamos a trabajar nosotros cuatro, pero vamos a manifestar las emociones. Los que han visto esta película, ¿no es cierto?, se han podido dar cuenta que acá se presentan todas las formas emocionales que tiene el ser humano, ¿no es cierto? ¿Qué son las emociones? Son reacciones afectivas que se originan súbitamente ante un estímulo, súbitamente. Involucra modificaciones psicológicas y fisiológicas. Y estas duran poco, pero son de gran intensidad, ¿cierto? Duran poco y son de gran intensidad. Las emociones también son formas de comportamiento que pueden desencadenarse tanto por causas externas como también algunas situaciones internas que tú estás viviendo y que persiste aún después de haber desaparecido el estímulo, ¿no?, constituyendo una forma moderadora del sujeto, ¿sí? Constituyendo una forma moderadora. Comparado con los sentimientos, estos también son procesos afectivos que se forman en el individuo a través de experiencias sociales, ya también, no son individuales. Se caracterizan por ser prolongados, lo contrario de las emociones, y son de menor intensidad. Entonces, podríamos decir que pasión y sentimiento, emociones y sentimientos son como dos palabras totalmente antónimas, son como dos situaciones que te afectan de manera totalmente opuesta. Son estados afectivos de carácter duradero, de moderada intensidad, y estos están más ligados a procesos intelectuales, son procesos cognitivos, razón por la cual son más lentos en su desencadenamiento, ¿no? A ver, vamos a tratar de entablar una pequeña diferencia entre emociones y sentimientos. Vamos a tratar de entablar estas situaciones. Primero, te estoy diciendo que estas dos son dos situaciones totalmente opuestas. Entonces, solamente hay que tratar de aprender una bien y después la interpretación de la otra es solamente lo opuesto de lo que vas a interpretar acá. Vamos a ver, vamos a empezar, digamos, con las emociones, ¿cierto? Vamos a empezar con las emociones.
Primero, hemos dicho que las emociones son, son situaciones en las cuales van a producir dos componentes. Un primer componente es un componente subjetivo. Hemos dicho por qué son subjetivos, porque están referidos a que el sujeto experimenta o siente cuando atraviesa por un estado emocional, ¿sí? Esto implica las disposiciones afectivas del grado de que éstas sean agradables, de agrado, o de que sean totalmente opuestas, desagradables, ¿no? Hacia alguna persona, se puede dar esto hacia algún objeto o algún hecho, ¿sí? El otro componente, son tres los componentes que implican las emociones. El otro componente le vamos a decir que son los componentes conductuales, ¿sí? Estos tienen que ver o estos están relacionados con las expresiones faciales, con las expresiones, con los gestos, con las acciones que va a mostrar esta persona. Y obviamente acá va a estar el componente fisiológico, ¿no? El componente fisiológico está más referido a las reacciones somáticas, ¿no? A las reacciones somáticas, como la de que tus pelitos, o como las alteraciones en la circulación y los cambios, por ejemplo, en tu ritmo cardíaco, en cómo respiras, en cómo empiezas a sudar, ¿no? Todas esas formas externas que son producto de tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo está emitiendo respuestas, ¿no? Dentro de los tipos de emociones que podemos decir, existen pues tipos de emociones activas y pasivas, ¿no? Las emociones activas son aquellas que se incrementan en el sujeto, originando modificaciones psicológicas y fisiológicas, ¿no? En cambio, las emociones que tienen que ver con los tipos de emociones pasivas se llaman también asténicas, ¿no? ¿Por qué significa A? Recuerda que este prefijo A significa carencia, falta, ¿no es cierto? Asténico tiene que ver con esa situación, asténico tiene que ver con las carencias que tiene el ser humano, ¿sí? Estas carencias son situaciones asténicas, ¿sí? Son situaciones asténicas. Entonces, recuerda que A es falta, carencia. Y esta falta o carencia tiene que ver con procesos eh, que disminuyen la actividad del sujeto, ¿sí? O sea, que te inhibe, ¿no? Eh, por ejemplo, podríamos hablar de eh, eh, a ver, ¿cómo podríamos expresar esta situación? Al momento, por ejemplo, de que un perro está pasando y tú estás caminando, no sé si alguna vez ustedes habrán visto eso, a mí me pasa muy común, ¿no? Yo estoy caminando con otra persona, estamos conversando de manera agradable y salta un perro, ¿no? Y nunca me salta a mí, sino le salta a la otra persona. El perro ataca a la otra persona y no me ataca a mí. ¿Por qué? Yo no sé por qué está pasando esta situación, ¿no? Yo no sé por qué está pasando esta situación. Pero así se da, ¿no? Así se da este comportamiento. Entonces, yo no reacciono, no me asusto, no corro. Entonces, esa es una forma de emoción que es totalmente pasiva, ¿no es cierto? Esa situación, esa emoción que yo estoy experimentando se llama una emoción asténica. En cambio, la persona que sale corriendo, grita, ¡guau! Entonces esa es una emoción activa, esa es una emoción esténica, porque sus reacciones a esta emoción pues, se va a poder ver, se va a poder exteriorizar. En cambio, el otro no, se interioriza más bien, que es todo lo contrario, ¿no? Entonces, en resumen, podríamos decir que las emociones son de menor duración y de mayor intensidad. Estas son las dos cualidades que
son parte de las emociones, que son de menor duración y que son de mayor intensidad, ¿no es cierto? Cuando tú te emocionas, digamos, por ejemplo, porque has ingresado, esa emoción no te va a durar pues 3 meses, no vas a estar feliz 3 meses, ¿no? Eso te va a durar ese rato, te vas a emocionar ese rato, vas a experimentar una intensidad fuerte, vas a llorar tal vez, y ya está, ahí quedó, ¿no? Ahí va a quedar. Las emociones dice que son innatas. ¿Qué significa que sean innatas las emociones? ¿No? Eso quiere decir que nosotros no influenciamos en esta situación, ¿no? Todo lo contrario. Por eso decimos que es innato. Y, por ejemplo, decimos que el llanto es la primera manifestación emotiva. ¿Y esto en dónde se da? En los recién nacidos, ¿no? Nadie sabe por qué hacen eso, ¿no? Nadie sabe que el hecho de llorar hace de que nosotros lo atendamos, lo cuidemos, lo abracemos. Nadie, ¿no? O sea, es por eso que dicen que, por ejemplo, el llanto es la primera manifestación emotiva. Y esta, como se han dado cuenta, se da en los niños, ¿no? ¿Quién le ha dicho al niño que llorando va a tener atención, le va a dar de comer la mamá? No, ¿quién le ha podido decir eso? ¿No? Eso nace con nosotros, por eso decimos que es innato. ¿Qué más? Las emociones se dan obviamente en seres humanos y se dan en los animales, ¿no? Las emociones se dan en los seres humanos y se dan en los animales, ¿no? ¿Eso quiere decir que un perro se puede emocionar? Claro que sí. Pero las emociones son circunstanciales, ¿no? Dependiendo a la circunstancia, esta va a mostrarse, vas a poder mostrar esas emociones, ¿sí? Entonces, si son circunstanciales, estas van a depender, pues, del momento. Estas dependen del momento. Y como te has dado cuenta, las emociones son generalmente producidas por las áreas subcorticales, o sea, por estas emociones se dan en la subcorteza cerebral, ¿no es cierto? Esta situación, ya habíamos explicado antes, esta situación de las emociones se da en la amígdala, que es prácticamente la parte interna del, del cerebro, ¿sí? Esa es la subcorteza cerebral. Eso quiere decir que si esta situación se da, entonces podemos hacer una analogía con los sentimientos. Comparativamente con los sentimientos, podemos decir que los sentimientos no son de menor duración, estas son de mayor duración, ¿sí? Por ejemplo, tú le guardas un sentimiento de cariño, de amor, de atención a tus padres, ¿no? Y te emocionas con una enamorada, ¿no? ¿Ves cómo es la situación? Los sentimientos son de mayor duración. Estas son de menor intensidad, ¿no? No a cada rato estás besándole a tu mamá, le estás diciendo te amo, te quiero, ¿no? Un ratito y eso todavía. Si es que por ahí puedes exteriorizar tus emociones, pero de ahí se olvida, pero igual el sentimiento está ahí, ¿no? Ese sentimiento que estás guardando hacia esa persona está ahí, ¿sí? Los sentimientos son aprendidos, ¿no? De ahí sale esta situación de los padres, por ejemplo, ¿no? Padre no es aquel que engendra, sino aquel que educa, cría y está ahí todos los días, ¿no? Entonces no es innato, sino es totalmente aprendido los sentimientos. Y estos pueden ser copiados sociabilizando. Los sentimientos solamente se dan en los seres humanos, ¿no? Los animales no tienen sentimientos. Entonces no vas a decir que un perrito se pone a llorar contigo porque se ha muerto. No, no. Recuerden que los animales no tienen sentimientos. Lo que tienen los animales, ¿qué es? Lo que tienen los animales son instintos, ¿cierto? Son instintos. Los instintos tienen que ver bastante con las situaciones en las cuales el animal intenta proteger, ¿no? Intenta proteger su, la integridad de su descendencia, ¿no? Se protege por instinto, porque obviamente él tiene que continuar con la cadena reproductiva y todo eso, ¿no?
eso no vas a poder ver, pues, obviamente, en una persona, ¿no? ¿Cómo te explicaría esto? A ver, ¿cómo podríamos entender esta situación? Yo, por ejemplo, estoy caminando con mi hijo y mi hijo, pues, es un poco travieso y él se va a soltar de mí y va a querer pasar la pista, ¿no? Entonces, pucha, yo voy a salir corriendo, obviamente, ¿no? Automáticamente todititas mis sentimientos hacia él se va a volcar en una actitud en la cual voy a querer protegerlo. Pero no voy a decir, no, mi hijo, va a interrumpir mi cadena alimenticia o este, no voy a poder tener herederos. Ese rato no pienso en esa situación. En cambio, el animal sí va a pensar en esas situaciones por una situación instintiva, ¿no? Entonces, esta se da en una situación, que no se da en las circunstancias, sino se da en un proceso de desarrollo. Y si es aprendido, no se da por las circunstancias, sino se da por un proceso de desarrollo continuo durante todas nuestras etapas vivenciales, ¿no? Y por último, los sentimientos se dan en la corteza cerebral, ¿cierto? En la corteza cerebral. Eso quiere decir que cuando tú le dices, amor mío, te amo con todo mi cerebro, tendrías que decir, ¿no? No tendrías que decir que te amo con todo mi corazón, porque el corazón solamente cumple la función de bombeo de sangre, ¿no? No tiene la función de sentir nada, solamente te proporciona este mecanismo motor de bombeo de sangre. Entonces tú no le amas con tu corazón, le amas con tu cerebro, porque los sentimientos están producidos ahí, en el cerebro, en la corteza cerebral, y no en el corazón. Entonces, estas son las comparaciones entre las emociones y los sentimientos. Si tú te estás dando cuenta, las situaciones son totalmente antagónicas o también totalmente opuestas, ¿no? Estas situaciones son totalmente opuestas. ¿Qué cosas son las pasiones? Ya también la pasión es un proceso afectivo profundo, ¿no? Es un proceso afectivo profundo, constante e intenso, que involucra a toda la personalidad del sujeto, orientado a su actividad, hacia un objeto. Entonces, esta actividad, esta pasión que tú tienes, está orientado a una sola situación, ¿sí? Es aquello que compromete toda la personalidad. Y toda esa personalidad, todas mis energías van dirigidas hacia un solo objetivo. Y vivo para ello, solo vivo para ello. ¿Sí? A ver, si yo, digamos, te pongo un ejemplo respecto a quién, digamos, si yo te pongo un ejemplo a, no sé, Paolo Guerrero, por ejemplo, ¿no? Que es una de nuestras banderas en el Perú como jugador. Él tiene la pasión de jugar, él tiene la pasión por su país. Y se nota porque está vivenciando todas sus actitudes hacia esa situación, ¿no? Entonces, imagínate que a Paolo Guerrero lo pongamos de presidente de la República, ¿no? Entonces, no va a estar pues apasionado a una situación a la cual no ha concentrado todas las situaciones de manera intensa en cumplirlas, ¿no? Claro que esta va a venir con algunas otras actividades que conllevan a esta situación, ¿no? Esta persona obviamente ha entrenado y se ha preparado para esta situación a partir de las cualidades que esta persona tenía, ¿no? Entonces podemos decir que las pasiones son el estado afectivo muy intenso y que absorben y colorean algunas actividades psíquicas y perduren en el sujeto durante un periodo largo. Y no pienses que todas las pasiones son positivas, no, para nada, ¿no? Hay algunas situaciones que son totalmente negativas. Entonces existen pasiones superiores y existen pasiones inferiores, ¿no? Las pasiones superiores podríamos decir que son aquellas que han ayudado al desarrollo personal, ¿sí? Y que no solamente han ayudado al desarrollo personal, sino también han contribuido en algo a la sociedad, ¿no? A la sociedad, a su entorno familiar, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, la historia de muchos de los jugadores, han partido pues desde cero, desde abajo,
siendo pobres, ¿no? Y y en un momento dado la mamá ha estado detrás de ellos, incentivándoles al fútbol, haciendo de que se apasionen con esta situación y que empiecen a jugar, ¿no? Y empiecen a hacer el mejor, ¿no? Todos tienen esa historia. Si tú hablamos de Cristiano Ronaldo, de Messi, de Pelé, ¿no? La Foquita Farfán, de Guerrero, ninguno de ellos ha nacido, pues, en banco de oro. Todos han nacido en una situación muy comprometida económicamente, pero que han creído en lo que hacen, ¿no? No solamente esta persona, sino los que estaban a su alrededor, ¿no? Y que con ese esfuerzo, con esa pasión, han empezado a superarse, a ser los mejores y han llegado a ser lo que ahora son, ¿no? Entonces, como te estás dando cuenta, estas son pues pasiones superiores. Entonces, existen esas pasiones superiores que ayudan a desarrollar el desarrollo personal y contribuyen a tu entorno social, ¿no? En cambio, existen también pasiones inferiores, ¿no? Un tipo de pasión inferior es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? No ayuda a tu desarrollo personal y no contribuye en nada a la sociedad, más bien lo perjudica, ¿no? Acá pues podemos encontrar a las personas que viven pasiones con el tragamonedas, con la suerte, con el azar, ¿no es cierto? Van y se han soñado con un caballo y van pues al hipódromo y apuestan todo su dinero a ese caballo, ¿no? O van a las tragamonedas y dicen, pues, ayer he ganado 200 soles apostando 20 soles y hoy día si voy a apostar 200 soles, entonces debería ganar unos 20.000 soles, más o menos. Entonces, teniendo esos criterios distorsionados de pasión, entonces estos agarran, invierten todo su sueldo y hasta pierden muchas cosas en estas apuestas, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con apuestas, con tragamonedas, con el hipódromo, con todo lo que tiene que ver el azar, entonces se va a volver en una pasión inferior. Inferior. ¿Por qué? Porque obviamente no ayuda a su desarrollo personal y obviamente no contribuye en nada a la humanidad, ¿no? Los otros son procesos más consolidados, que han tenido toda una vida de experiencia, en cambio el otro es solamente oportunismo, es solamente oportunismo. Este contrastado con el estado de ánimo del cual siempre hablamos, que son las vivencias afectivas relativamente estables y dependen de los estímulos medioambientales, ¿no? Muchos de ustedes ya hasta tienen esto predeterminado, los estados de ánimo, ¿no? Esos estados de ánimo ya son totalmente conocidos por ustedes, ¿no? Hay momentos en donde hay alumnos que yo he conocido que siempre han tenido esa cara seria, ¿no? Siempre han tenido ese formato de ir, sentarse, hacer las clases y terminar sus clases e irse, nada más, ¿no? Una que otra vez tú lo habrás visto pues riéndose a esta persona. Entonces, una vez que exterioriza esa emoción, una vez que exterioriza esa situación, vuelve otra vez a su estado de ánimo común y corriente. Entonces, esto es como una pincelada de su personalidad, ¿no? Esto tiene que ver bastante con la personalidad, con el carácter y el temperamento que vamos a tratar la siguiente clase. Entonces, el estado de ánimo, son esas vivencias afectivas que han creado a esta persona, ¿no? Y que obviamente son procesos que van a empezar en la adolescencia. En la adolescencia. Muy bien, vamos a entrar a la voluntad ahora, pero para conocer la voluntad les decía, no sé, ustedes me podrían decir qué es más fuerte, ¿no? O qué es más importante, la voluntad o la motivación, ¿no? ¿Qué es lo que en realidad te empuja a lograr tus objetivos, ¿no? ¿Qué es en realidad lo que te empuja a lograr tus objetivos? ¿La motivación o la voluntad? O esto llamado fuerza de voluntad, ¿no? Entonces, para entender un poco eso, vamos a tratar de recordar un poco qué cosa es la motivación. La motivación, pues, es la causa última de las conductas, ¿no? Es el último paso que nos determina nuestra conducta, nos empuja a tomar una postura. Nosotros podemos relacionar la motivación con algunas palabras, como son, por ejemplo, objetivo, que es una motivación, que es una meta, ¿no?
es una finalidad, mi motivación me lleva a un propósito, ¿sí? Mi motivación es mi impulso, ese impulso que yo necesito para lograr algo, ¿sí? Esa necesidad de ser alguien, de ingresar, de tener un trabajo, ¿no? Ese deseo que yo tengo para hacer las cosas bien, ¿sí? Esa ilusión que me lleva a ser un empresario, un ingeniero, un médico, un abogado, un contador. Entonces, tiene que ver con esto también, que es la pasión. Tiene que ver también un poco con el carácter de los valores que tú tienes como persona, ¿no? O sea, cuán corruptible eres o cuán incorrupto eres, ¿no? Pues como te estás dando cuenta, todos estos factores que estoy presentando acá son los factores que de alguna otra forma me empujan a obtener una buena motivación. Estos que son el objetivo, la meta, la finalidad, son pues objetivos, factores cognitivos, ¿sí? Son factores conductuales. Estos que son el impulso y la necesidad son factores fisiológicos. Estos que están acá, que son el deseo, la ilusión y la pasión, son factores emocionales. Y este último que nosotros acá lo encontramos son los factores valorativos con que tú vives. Todo esto produce una motivación adecuada, ¿no? Pero la motivación, comparado con la voluntad, va a crear un factor que me va a condicionar, que me va a impulsar a que esa situación tenga éxito. Y si no tiene esta situación, entonces no sirve toda esta motivación. De ahí que yo peleo bastante con el concepto de estos libros de autoayuda, que son libros motivadores, pero que solamente son un pequeño arrancadorcito nada más del compromiso que tú tienes con hacer las cosas. Ah, también, disculpen, yo tengo que pelear con las personas que trabajan en estas situaciones de, de oratoria, ¿no? Que son impulsadores, motivadores, pero que solamente es para el rato. Ese rato te ofrecen el oro y el moro, te cambian, te dan gato por liebre, pero esa situación no es completa si es que no hay un compromiso estructurado con la persona. Para mí el compromiso es ese factor que conlleva a este encendimiento del sueño, del deseo, de la ilusión, a que se materialice eso que, eso con que has empezado, eso con que has empezado el reto. Por eso yo digo, jóvenes, que la motivación comparada con la voluntad, eh, William James lo decía en una de sus exposiciones respecto a la voluntad, decía, asumamos que la voluntad y la motivación representan uno el pabilo y el otro la cera. ¿Qué es más importante, tener harta cera o tener harto pabilo? ¿Tener 20 pabilos o tener harta cera? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar un poco, la voluntad es el pabilo que va a proporcionarte la luz. Y la cera es simplemente una situación, disculpen al revés, la voluntad es la cera que va a mantener prendida la luz del pabilo. En cambio, el pabilo solamente es la motivación, ¿no? Tú puedes tener 40 pabilos, mechas cortitas, puedes tener 40 mechas cortitas, que son motivaciones, pero que esa, si tú la prendes, se va a apagar rápidamente. En cambio, la voluntad es la cera que lo mantiene siempre prendida a esa luz que va a llevar a tu objetivo, que va a plasmar y que va a ser realidad la situación que tú vas a plantearte como objetivo. Entonces, la voluntad está presente y está presente detrás del velo de la realidad, ¿no? Se encuentra la voluntad que está dentro de todos los fenómenos que aparentemente son cambiantes en el mundo, ¿no? Sin voluntad, decía Schopenhauer, eh, no se mueve el mundo, no se mueve el cosmos, no se mueve la naturaleza, ¿sí? Más bien se transforma en una situación ciega y irracional. La voluntad para Schopenhauer es aquello que es querer,
y decir que lo quieres así como es, ¿sí? Se afirma en sí misma, dice que es imparable. La voluntad es lo que nos mueve y lo que deseamos. Esa cosa que nos hace sufrir, que nos hace sentir que nosotros podemos hacer, se llama voluntad. Pero esa voluntad necesita un poco de motivación, ¿ya ves? Entonces, mira cómo te estás dando cuenta, esa motivación es simplemente ese arranque que tiene para que se prenda el motor y el motor que te va a mantener en ruta, el motor que te va a mantener en ruta se llama voluntad, ¿sí? Entonces Schopenhauer en eso era un poco más realista respecto a esta situación y como ustedes saben, pues Schopenhauer para muchos es un filósofo que ha estructurado o ha estado fuera de sus tiempos porque tenía unas concepciones totalmente sacadas de los cabellos, ¿no? Entonces, si nosotros determinamos acá qué cosa es la voluntad, podemos decir que la voluntad es la facultad que disponemos las personas de hacer o de no hacer algo. Es una facultad intelectual que presenta la fuerza del yo para dirigir o para mantener la orientación de la acción hacia el cumplimiento de estos objetos, de estos objetivos. Es la facultad de decidir y de ordenar la propia conducta. Entonces, aparece vinculada a esta palabra que es una cualidad innata en el ser humano, que es el libre albedrío, que es la libre determinación. Si tú, por ejemplo, vas a venir y vas a decir, oh, hoy día voy a empezar a hacer una dieta, ¿por qué no funciona esa dieta? Has podido tener buena motivación los primeros días, pero si esa motivación tú no la mantienes durante un buen tiempo, como dicen algunos psicólogos, por ejemplo, el reto de los 21 días, ¿no? Si tú quieres cambiar un hábito, un comportamiento en ti, necesitas que esa situación se dé en 3 semanas. 3 por 7, 21 días, ¿no? Yo creo que es un poquito más, yo creo que le debes dar el tiempo de 30 días, pero es más o menos 21 días la determinación con que las cosas se hacen. Y si es que tú estás comprometido, ¿te acuerdas esa palabra? Anteriormente la hablamos. Si tú estás comprometido, si tienes el compromiso de cambiar esa situación, entonces lo vas a hacer en 21 días, ¿no? Eh, yo me acuerdo que en uno de esos discursos de un militar hace tiempo, en esos videos motivadores, porque algunas veces hablábamos con los estudiantes en los colegios, les pasábamos un video de una graduación, de una promoción de militares en Estados Unidos, y este militar empezaba su discurso con una cosa: si tú quieres hacer algo de verdad, empieza por tender tu cama. Esa frasecita para mí fue una determinante sumamente importante para hacer las cosas bien, ¿no? Nosotros todos los días hacemos cosas y decimos que vamos a cambiar, ¿no? Desde mañana voy a empezar a estudiar, desde mañana voy a empezar a hacer esto, desde mañana, y nunca cambia. Entonces, no vas a cambiar esas situaciones. La voluntad implica cambiar cosas de manera gradual. Por eso que dura tiempo, en este caso 21 días, según William James. 21 días es el tiempo mínimo que implica hacer el cambio, la voluntad, la fuerza de voluntad, el acto volitivo de cambiar una actitud por otra, de cambiar un mal hábito por otro bueno, ¿no? Entonces, dale un mes a cada situación y no te atrevas a hacer estos cambios voluntarios porque son tu libre albedrío, tu propia determinación. Nunca lo hagas, nunca hagas más de uno o dos a la vez, ¿no? Uno por uno. Por eso se dice paso a paso, cada cosa que tú cambies. Entonces, primero racionaliza, determina qué es lo que estás haciendo mal. Por ejemplo, tú sabes que el factor potencial de que no estés estudiando, por ejemplo, implica no levantarte temprano. Duermes mucho, duermes 12 horas, te acuestas a las 8 de la noche y te levantas a las 10 de la mañana. Entonces, ese es tu primer factor. Estás perdiendo mucho tiempo valioso ahí. Entonces, tu primer acto volitivo, tu primera voluntad va a ser que en un mes cambies eso, ¿no? Entonces, el primer día, de esas 12 horas que dormías, vas a dormir 10. El segundo día ya no serán 10, serán 8. El tercer día ya no serán 8,
bueno, otra vez 8 será, el cuarto día 8 será, el quinto día ya no será 8, será 7:30, el sexto, el séptimo, la primera semana ya son 8 horas a 7 horas de sueño. La segunda semana ya te has dado cuenta que es normal eso, llegas a 6 horas de sueño. Entonces, esas 6 horitas, ya, entonces de ahí agarras y vas determinando un espacio de tiempo y tú te vas a dar cuenta si es que en realidad has cambiado esa situación solamente con el hecho de que se transforme en un hábito, en una costumbre y sea cotidiano, ¿no? Todos los días, yo muchos de mis alumnos cachimbos, los encuentro, terminamos nuestras clases un día viernes, sábado no se trabaja, domingo van al examen de admisión y luego del domingo tú los encuentras 7 en punto de la mañana en la academia, como si fuera clases. ¿Qué ha pasado en esta persona? Ha cambiado ese hábito. Se ha acostumbrado a salir todos los días temprano y entrar a las 7 en punto de la mañana a clases, ¿no? Y eso es un cambio, ¿no? Entonces, si tú quieres cambiar cosas en la vida, tienes que determinarlas a partir de 21 días. Yo vuelvo a insistir, yo creo que puede ser hasta un mes, tal vez más, no sé, eso depende de tu capacidad de voluntad que puedas tener, ¿no? De toda la motivación que te pueda dar, ¿no? Y todas las personas que puedan coadyuvar a esta voluntad o a este cambio de hábito. Pero vuelvo a insistir, si es que no parte de ti, entonces esta fuerza está de más. Por eso dice que es la fuerza del yo, porque el cambio no está en ti, o sea, no está en tu mamá. Tu mamá te puede ir todos los días, te puede ir diciendo, levantándote, peleando contigo para que te levantes. El día que tú te levantes solo es ese momento en donde tú tienes que determinar esa propia voluntad. Esa propia voluntad está en ti, nace en ti, es una fuerza que nace en ti. Esa es la voluntad y ese es el factor de compromiso con que tú cambias las cosas. Y estos cambios no son radicales, son graduales. Recuerda eso, son graduales. Hay personas que duermen 12 horas y al día siguiente quieren dormir 6. No va a pasar así, no va a pasar. Es solamente ilusorio. Es algo momentáneo. Es una situación que solamente vas a experimentar un rato. Tus cambios tienen que ser graduales. 21 días, recuerda, yo no lo digo, lo dicen los científicos, los psicólogos que han hecho trabajos sobre estas situaciones de cambio de voluntad, de motivación, de empujar a cambiar cosas que sabes, estás consciente que estás haciendo mal y que eso perturba el desarrollo que implica hacer las cosas ahora y que te tocan hacer, ¿no? A esta edad, por ejemplo, tú estás pensando en ingresar, pero ¿por qué no has ingresado? Es la pregunta primera que tienes que hacer. ¿Cuáles son esos factores que perturban? Esos uno a uno tienes que ir cambiándolo de manera gradual. Profe, no me va a alcanzar el tiempo. No, no, no creas. Siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. Entonces, el acto volitivo, conducta volitiva, refleja la concreción de los pensamientos de una persona, tu acto racional. Y de esta manera supone esa libre elección de seguir o simplemente rechazar una inclinación, una decisión. ¿Sí? Y a eso, pues, está la inteligencia que nosotros hablamos todos los días. Esa actividad volitiva es propia solo del ser humano, surge y se desarrolla en la interacción del sujeto con el mundo social. Esa actividad volitiva está estrechamente ligada a la actividad cognitiva, a la afectividad, o sea, a la motivación. ¿Cuáles son sus características? Es de libre albedrío, es libre. Nadie te va a decir, si tu mamá se levanta a despertarte, entonces esa no es tu voluntad, es la voluntad de tu mamá. ¿Sí? Está condicionada objetivamente, se tiene que ver el cambio, ¿no? No puedes seguir diciendo mañana va a pasar esto, ¿no? Se tiene que ver el cambio gradual. Y obviamente es consciente, ¿no? Tú estás racionalizando esa situación, lo tienes en la cabeza esa situación. ¿Cuáles son las fases del acto volitivo? Las fases del acto volitivo son el objetivo, ¿sí? El objetivo es cualquier acción voluntaria que supone poseer conciencia de lo que quieres lograr. ¿Cuál es tu objetivo?
¿Qué vas a cambiar hoy? El motivo. Ese motivo explica por qué quieres alcanzar este objetivo, ¿sí? Luego, la deliberación. Se examinan las razones y los móviles que lo llevan a actuar de esta manera o de otra manera. Luego, la decisión de cambio. Se produce luego de un largo proceso de deliberación, de un proceso de entendimiento de cuáles son los pros y los contras, qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal. Y luego la ejecución de este acto político, ¿no? Que cuando se ha decidido el que hacerse llevar a cabo este acto político. Entonces, como te estás dando cuenta, es todo un proceso, ¿no? El objetivo es, quiero ingresar, quiero estudiar medicina, quiero ser psicólogo, quiero ser abogado. ¿Cuál es el motivo? El motivo será pues que quiero ser parte de, quiero ser parte, ser una persona que ayude, digamos, a la sociedad o que ayude a estos valores, actos valorativos de corrupción. Estoy en contra de eso, ese es mi motivo. Entonces dices, ya, entonces, ¿qué necesito para esto? Necesito estudiar, necesito hacer estas cosas. Entonces tomo la decisión y empiezo, emprendo el cambio, ¿no? Y empiezo a actuar. Pues como te has dado cuenta, las fases del acto volitivo también son un proceso que tú tienes que aprender a entender y a racionalizar. Tienes que aprender a entender y a racionalizar. Muy bien, jóvenes.